Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de un programa de One Plus TV. En esta ocasión nos va a acompañar nuevamente el ingeniero Eduardo Barredo. Él es un profesional que tiene 45 años de experiencia en el sector eléctrico y vamos a hablar precisamente sobre los avances en la privatización de este sector, que es un sector estratégico. Está dentro de la Constitución considerado como un sector estratégico por la importancia que tiene la provisión de este servicio para toda la economía y para toda la sociedad ecuatoriana. Quisiera entonces, estimado ingeniero, que nos comente estos intentos de privatización del sector eléctrico que se han registrado en el país. ¿Desde cuándo se registran? Eh, pues que nos comente este tema. Muchas gracias a ustedes. Realmente este tema de la privatización, antes que nada hay que aclarar que como la Constitución lo prohíbe expresamente, entonces ahora dicen que no se va a privatizar, pero esa es una forma falsa de denominar a un mecanismo por el cual las empresas privadas, sin hacerse cargo de la propiedad del activo, lo administran, lo utilizan en su provecho durante 25 años, ¿no? Entonces, es decir, es una forma disfrazada de privatización o que se desea engañar un poco a la ciudadanía sin llamar las cosas por su nombre, ¿no? Nosotros sí lo llamamos privatización porque no consideramos que privatizar es simplemente pasar la propiedad a un privado. También privatizar es pasarle la gestión de un activo que debe ser manejado por el sector público para beneficio de privados. Y esa es la situación que se da. Esto se ha venido dando desde, yo diría, desde la expedición del reglamento a la ley orgánica del servicio público, que fue mediante decreto ejecutivo 856 del 15 de agosto del 2019. Se ¿El reformó gobierno de quién? ¿Quién era el gobernante entonces? gobierno de Lenín Moreno. Fue emitido, es un decreto eh, ejecutivo, ¿no? Decreto ejecutivo de Lenín Moreno 856. Entonces se modifica el reglamento. Luego se logra en el 14 de mayo del 2021, todavía en la presidencia de Lenín Moreno, pocos días antes de la entrega del poder, que en la Asamblea se reforme la ley orgánica del Servicio Público de Electricidad. Eso se publica en el registro oficial 452 del 14 de mayo. Ahí viene un intento más importante. Ustedes saben que en esa asamblea tuvo mayoría inicialmente la bancada, digamos, de la Revolución Ciudadana. En esa época se llamaba Alianza País, pero gran parte de los asambleístas pasaron a ser a estar junto con el gobierno de Lenín Moreno, y ahí se produce esta situación, ¿no? Fue promovida por el gobierno de Lenín Moreno, esta reforma a la ley. Ya luego, en el gobierno de Guillermo Lasso, se publican mediante decreto ejecutivo unas políticas, ¿no? Es el decreto ejecutivo 238, y las políticas ya dicen cuál es la intención del gobierno. Como yo una vez manifesté, esto no privatiza el sector eléctrico desde ese momento, simplemente da la hoja de ruta, digamos, para privatizar el sector eléctrico. Lo desnuda poco ya la política que se va a seguir. Entonces es un decreto, a mi juicio, hasta innecesario, porque eran disposiciones que se les podían dar a los ministros, ¿no? Pero ya las hizo públicas, ¿no? Y inmediatamente también se produce una reforma al reglamento de la ley orgánica mediante decreto ejecutivo 239 del mismo día, el 26 de octubre de 2021. Esa reforma sí ya modifica las normas que estaban contenidas en el reglamento, ¿no? Y por último, tenemos las reformas al reglamento de la LOPE, nuevamente, que se dicta mediante decreto ejecutivo 540 del 23 de agosto del 2022. Y cuando se dicta esto, parece que generó más expectativa que los anteriores decretos, y se dijo
como que con esto se está privatizando el sector eléctrico. Realmente ya se venía privatizando paulatinamente, y lo que tiene en particular el decreto 540 es que se mete especialmente con el sistema de transmisión. El sistema de transmisión era algo con el que nunca se metían porque es un sistema enorme, de enorme importancia para el país, constituido por las líneas de transmisión que unen todas las centrales y todas las subestaciones importantes de las ciudades, y que es un monopolio natural, y que de acuerdo con la Constitución le corresponde exclusivamente a la empresa de transmisión pública a manejarlo, ¿no? Entonces ya nos pareció que era como traspasar unas barreras que antes nadie se había atrevido a pasar, ¿no? Ahora, todavía no se ha ejecutado, es decir, todavía no se ha pasado no se han entregado concesiones de transmisión a privados, pero ya está la disposición para poder hacerlo, ¿no? Claro, quizás es un antecedente muy importante recordar lo que usted nos explicó en la reunión anterior que tuvimos, ¿no es cierto? En la que nos explicó que todo el sistema hidroeléctrico es nuestro, nos pertenece a los ecuatorianos, porque fue construido con créditos internacionales y en consecuencia créditos que nosotros los estamos pagando. Crédito, es una actividad, digamos, la generación de energía hidroeléctrica es altamente rentable. ¿Se tiene una idea de cuál es esa rentabilidad, ingeniero? Porque a veces se cuestiona los préstamos chinos, ¿no? Se dice ha sido construido con préstamos chinos al 7% de interés, pero comparado el interés con la rentabilidad anual de este tipo de servicios, que además nos permitió a los ecuatorianos pasar de ser importadores de energía eléctrica, nosotros importábamos la energía eléctrica de Colombia, a ser exportadores y autoabastecernos. Es decir, como la población, pues todos hemos sido testigos de que ya no tenemos los apagones. Recordarán ustedes que cuando no teníamos la provisión propia nuestra, sufríamos de apagones, tuvimos varias crisis eléctricas. A partir de estas inversiones importantes que se realizaron, sobre todo a partir del año 2006 en adelante, 2007, ¿no es cierto? Pues ahora somos autosuficientes, nos aprovisionamos, tenemos más que suficiente la generación de energía hidroeléctrica, incluso exportamos. Entonces, quisiera, por favor, que nos comente eh, este tema sobre la rentabilidad que a veces he visto algunos sectores que cuestionan el hecho de que se haya financiado con créditos chinos al 7% de interés, ¿no? A ver, muy rápidamente y con grandes números. Eh, la energía hidroeléctrica, incluido el costo de capital, que es el más alto, ¿no? Hay un error a veces en no considerar el costo de capital y decir que la energía hidroeléctrica vale menos de un centavo de dólar el kilovatio hora. No es así. Esos son los costos operacionales. Pero el costo de capital puede ser, depende de la central y depende de las consideraciones que se hagan financieras, pero básicamente está alrededor de los 3 centavos. Entonces, es decir, que el costo total de generación eléctrica promedio anda cerca de los 4 centavos. En Coca es menos. Coca es 3 centavos, 3.2, depende de los métodos de cálculo, ¿no? Y entonces pensemos en lo que se ahorra. Si yo ese kilovatio hora no lo produzco con energía hidroeléctrica, sino con energía térmica, me cuesta 14 centavos, más o menos. Es decir, que yo tengo un ahorro de 11 centavos. Y yo, una central como Coca, produce al año más de 6.000 millones de kilovatios hora. Cerca de 7.000 millones está produciendo, ¿no? Es decir, que fácilmente esta central está dando un beneficio de 700 millones de dólares al año, ¿no? Y esa central costó 2.300. Entonces, es muy fácil calcular que significa cerca de un 30% de rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, el 7% con 7, con 8, con 9, con 12, con 15, igual sería muy conveniente. Es muy rentable, ¿no? En Es consecuencia, muy rentable. que el Estado, digamos, lo administre como dispone la Constitución, significa que somos los ecuatorianos los que nos beneficiamos de esa administración, porque usted nos explicará, ¿no es cierto? La diferencia que hay a veces se confunde y se dice, es que el Estado es un mal administrador porque no obtiene utilidades, pero ahí hay una confusión, porque la
La función, el objetivo del Estado no es obtener utilidades. El objetivo del Estado es generar beneficio para el servicio, para el conjunto de la población, y, a diferencia del sector privado, ¿no es cierto? Aquí quisiera, por favor, que nos amplíe un poco sobre este tema entre sector público, manejo del Estado o manejo del sector privado. Me parece un tema importantísimo, para mí es un tema clave. Para mí la eficiencia del sector público, que hay que medirla, está en el poder realizar sus actividades al menor costo posible. Es decir, si yo produzco energía eléctrica a 4 centavos y la vendo a 4.2 para tener un pequeño margen para reinversión o lo que sea, ¿no? Y en cambio otro ente la produce a 10 o 12, yo soy mucho más eficiente porque yo no gane plata. Si otro produce a 10 centavos y la vende a 12 y gana 2 centavos en cada kilovatio hora, y en cambio yo la produzco a 4 y la vendo a 4.1 y gano 0,1, él es 20 veces más rentable que yo por kilovatio hora, pero yo soy mucho más eficiente porque le estoy dando al pueblo ecuatoriano un servicio de mucho menor costo. Lo que no debo hacer es trabajar por debajo de mis costos, porque si me descapitalizo, no tengo recursos para operar, y ahí sí la empresa se puede hundir, ¿no? Entonces, el criterio de la empresa pública es funcionar al mínimo costo, siendo eficientes en sus decisiones y cobrar lo justo para operar y tener garantizada la expansión. En este caso del servicio eléctrico, las inversiones ya están realizadas en todas las fases, ¿no? Usted nos había explicado, ingeniero, que hay tres fases: la producción, la transmisión y la distribución. En esas tres fases nos había indicado que el Estado puede contratar para la provisión de ciertos servicios, digamos, a ver, eh, instale los medidores, por ejemplo, ¿no? De hecho, puede contratar, pero siempre la responsabilidad fundamental recae en el Estado y los propietarios de esas inversiones. Esto es importante que siempre lo recordemos, que lo que el Estado es nuestro representante, es el representante del pueblo. Y en consecuencia, todo lo que es del Estado en realidad nos pertenece a todos los ecuatorianos. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, son inversiones que ya están realizadas. ¿Cuál sería el sentido de entregarle al sector privado? No se entiende. ¿Hay algún tipo de inversión que van a realizar? ¿Alguna inversión de riesgo tal vez? A ver, definitivamente no creo que tenga mucho sentido el traspasarle al sector privado inversiones ya realizadas que son de propiedad del pueblo ecuatoriano. En el sector eléctrico hablamos de generación, transmisión y distribución. Transmisión y distribución son monopolios naturales, porque no puede haber duplicidad de redes. Yo no puedo tener dos, tres redes, eso sería carísimo. Entonces hay un solo suministrador, por lo menos para una ciudad, puede haber otro suministrador para otra ciudad. Entonces son monopolios naturales y por eso es más conveniente que sea el Estado. Lo mismo pasa con la transmisión. La generación es diferente. La generación, uno podría contratar con privados, pero que vengan y hagan su propia inversión. O sea, si yo necesito una central, yo puedo establecer cuáles son mis costos, convocar un concurso, y si un privado me lo va a hacer quizás a un costo menor que el mío, lo puedo contratar para que lo haga y me entrega esa energía al sistema nacional y la vende a la empresa pública, ¿no? Y es un contratista de la empresa pública que está haciendo un trabajo legítimo, ¿no? No es muy corriente, pero en otros países, en México, bueno, es muy común eso. La CFE es la empresa que tiene el control de todo el sistema eléctrico, pero contrata a muchos privados para que le den servicios de generación y de suministro de energía de acuerdo con un concurso en el que hay competencia y el que tenga la mejor oferta la gana y se acabó. Pero eso es para generación. Entonces, Yeah. pero la generación debe ser nueva, pues. Generación nueva. Si yo necesito en este momento un ciclo combinado de 400 megavatios, y si quieren contratar, muy bien, se puede contratar, pueden ir Siemens, Mitsubishi, General Electric, y van a hacer magníficas ofertas y pueden convenir que lo hagan ellos y nos entregan energía a un valor pactado en el contrato, ¿no? Pero entregarle nuestras centrales
como bien dice Vilma, con la inversión realizada por nosotros, para que ellos lo operen, no tiene sentido. Claro, y para que ellos sin ninguna inversión, ¿no es cierto? Para que sin ninguna inversión adicional, ellos administren y obtengan el beneficio. Usted ponía muy bien un ejemplo, como si usted es el dueño de una casa, ¿no? Y de repente viene alguien y le dice, ¿qué le parece si yo administro su casa? Y entonces usted sigue siendo el dueño de su casa, pero la rentabilidad la voy a obtener yo. Eso es más o menos lo que están pretendiendo hacer Totalmente. con esto de la privatización de unos activos que ya están construidos, ¿no es cierto? Tanto la generación, usted nos había explicado, que tenemos excedente de generación, o sea, tenemos una sobrecapacidad frente a lo que consumimos. Entonces, no hay necesidad de realizar nuevas inversiones en generación porque tenemos suficiente generación de energía, ¿no? Eso es en las centrales Totalmente. hidroeléctricas. ¿Nos Y puede, una por cosa favor, sobre explicar esto de la el tema transmisión? de la Que es, eficiencia me gustaría aclarar, porque se maneja el concepto de que el sector público es ineficiente. Paute viene siendo manejado por el sector público desde la década del 70. Es una central que está en perfectas condiciones. Agoyán, lo mismo. Yo estuve hace algunos años en un aniversario de la central Agoyán y fueron invitados los constructores. Y cuando entraron a la central, el día del aniversario, porque era creo que el 30 aniversario, me dijeron, "Oiga, es una de las pocas centrales que a los 30 años están mejor que cuando fue construida. Estaba nítida, limpia, pulcra, todo en excelente estado, porque tenemos excelentes trabajadores en el sector eléctrico, en el sector en generación, formados en INECEL, muy responsables. O sea, la generación se ha manejado muy bien. Habrán casos aislados por ahí de mal manejo, pero eso ocurre, también puede ocurrir en el sector privado. Eso, ese, yo no digo que el sector público no se pueda manejar mal las cosas, se puede manejar. Y obviamente un sector privado muy bien manejado va a ser mejor que un sector público pésimamente manejado. Pero eso no es una comparación justa, porque yo también podría comparar con un sector privado muy mal manejado, ¿no? En condiciones normales, no tiene por qué haber una diferencia radical y de hecho los costos en el sector privado van a ser más altos porque hay una tendencia a maximizar sus utilidades. Ese el, es el objetivo. es el objetivo, eso está en la norma. Yo también estudié administración de empresas y sé que el objetivo de una empresa es maximizar su utilidad. Pues. Eso es una ironía y les parece que eso es algo correcto, beneficioso, conveniente. Pero esa maximización de utilidades va a implicar mayores tarifas, ¿no? Va a implicar que el pueblo pague más, ¿no? Ese no es el concepto del sector público. El sector público es minimizar el costo manejándolo eficientemente, ¿no? Es decir, quiere decir que los ecuatorianos somos los propietarios de inversiones grandes que hemos realizado y que están manejadas eficientemente, que están operando, que están funcionando, y no desde hace poco tiempo, ¿no? Nos explica que ya desde los años 70 hay centrales hidroeléctricas que son manejadas por personal ecuatoriano que tiene la formación, la capacitación, la experiencia, que tenemos los activos que están operando. Hay algunos problemas que se escucha en Coca-Codo, que tal vez nos puede explicar algo, ¿no es cierto? ¿Qué son esos problemas? Pero digamos que no hay ninguna justificación para que estos activos muy rentables, altamente rentables y que son de un sector estratégico muy importante para la economía nacional, pues sean entregados al sector privado simplemente para que el sector privado obtenga los beneficios. Este es básicamente el mensaje, razón por la que tenemos que todos los ecuatorianos defender estos activos rentables que nos pertenecen, porque resulta que si se transfieren al sector privado, y el sector privado como tiene el objetivo fundamental de aumentar sus rentabilidades, sus utilidades, lo más probable es que aumente los precios de la energía y que los ecuatorianos tengamos que pagar una energía más cara por unos activos que nos pertenecen. Ese es el punto, ¿no? O activos que ya están operando. Quisiera tal vez, si tenemos un momentito, que nos explique, porque hemos escuchado mucho de que hay unas fisuras en la central Coca-Cola, ¿eso es normal? ¿Por qué se producen esas fisuras? ¿De qué se trata? Por favor, ingeniero. A ver, lo más rápido posible. Yo quisiera que haya un debate entre los que hablan muy mal de la central Coca
y personas que la defiendan. Porque lo que ocurre es que yo veo que hay personas, el otro día el ministro de Energía, el ministro de Recursos Naturales, ¿no? Dijo de que la central Coca era una cosa inservible, que era un derroche, que eso no sirvió para nada. Bueno, yo creo que él no está informado. En este momento, en este instante, el 26-27% de la energía que se recibe en el Ecuador viene de la central Coca. Está funcionando y lleva años de años funcionando, ¿no? Eh, y ya en este momento, con lo que ha producido más de lo que ha costado. Pero vayamos al tema de las fisuras. Las fisuras es un daño, es una falla técnica del constructor de unos distribuidores que son unos codos metálicos que están a la entrada de cada una de las 8 turbinas, ¿no? Así como el distribuidor del carro. Entonces, al soldar esas piezas, que hay que irles dando forma de un codo, con unos anillos, cometieron unos errores, quizás entiendo que soldaron en una época de mucho frío, sin un control de temperatura, unas fallas de talleres, nada más. Y los técnicos dicen, sí, eso es solucionable, es reparable mediante unos métodos que han establecido, y si se sigue repitiendo, probablemente hay que hacer un revestimiento de carbono. Yo no soy experto en metalurgia, pero hay soluciones. Lo que quiero decir es que los ingenieros estamos a darle solución a los problemas técnicos. Ese es nuestro... Y siempre vamos a tener problemas técnicos. Cuando se hizo Paute hace 40 años, 50 años casi, se dijo de que es un monumento blanco porque iba a quedar enterrado por los sedimentos. Claro que había sedimentos en exceso, pero los técnicos le dieron solución, pues. Le dieron solución, sí, soluciones técnicas. Eso es todo. Entonces, Coca es un excelente proyecto y me gustaría, yo sé que hay mucha gente que opina muy mal de Coca sin saber. Y me gustaría que haya un debate de lo más equilibrado, académico, serio, para que se entienda cuál es la verdadera situación de Coca. Porque Sí, yo y muchas muchísimas gracias, hablamos. ingeniero. Lo importante que usted nos acaba de demostrar es que esa central hidroeléctrica Coca-Codo ya nos ha dado una rentabilidad muy superior a su costo y que continuamos recibiendo beneficios de esta central. Muchísimas gracias, le agradezco mucho por su intervención, muy amable.